¿Qué tal amigos y amigas de Políticamente Insurrectos? Soy Jorge Bayón Artaza. Esta tarde nos acompaña, tarde-noche nos acompaña el doctor Carlos Rivera de IDL. Él ha estado muy de cerca siguiendo el caso de la artista Lola Estrada. Lola Estrada, para quienes no lo saben, una artista que desarrolló una performance durante el contexto de violencia que vivió nuestro país al inicio del gobierno de Dina Boluarte, finales del 2022, comienzo del 2023. En ese contexto, Lola Estrada desarrolló en la vía pública una performance que tenía como principal protagonista un personaje que ella había creado en medio de su creación artística, de su performance. Se trata o se trataba de Pina Baliarte, ¿no? Este personaje con una bandera que simbolizaba en ese contexto artístico el Perú, pues digamos que fue utilizado por Lola Estrada para desarrollar esta presentación. A raíz de eso es que cierto sector, incluso de políticos, criticaron mucho al artista, ¿no? De hecho, se procedió a desarrollarse una acusación fiscal y también esto derivó en un proceso judicial que la acusaban del presunto delito de maltrato a los símbolos patrios. Era, me parece, una primera vez, un episodio inaudito, particular, peculiar, que involucraba a un artista por este tipo de actividades. Pero el doctor Carlos Rivera estaba precisamente en lo que fue a comienzo de esta semana la lectura anticipada de la sentencia y hoy, que ha sido, hoy viernes, que ha sido finalmente ya de conocimiento la sentencia en su totalidad. Y con una buena noticia, que finalmente, luego de todo este procedimiento que se ha dado en ámbitos judiciales, Lola Estrada ha sido declarada absuelta. Doctor Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Disculpe por esta ¿Cómo estás? Un gusto de conversar contigo, este sinceramente. largo preámbulo. Bueno, cuéntenos en realidad cómo finalmente se ha tomado esta decisión del Poder Judicial de absolver a Lola Estrada luego de todo este proceso judicial, porque finalmente igual la han declarado inocente, la han absolvido, pero la han absuelto, pero se ha tenido que desarrollar todo esto que ha durado, me parece, un año, un poco más de un año. Más de un año, en realidad, ¿no? Efectivamente, Leonor Estrada es artista de profesión, un reconocido personaje del mundo del arte peruano. Ahora radica en Escocia, pero más allá de eso, Leonor Estrada, el 23 de enero del año 23 decide hacer una intervención artística en el marco de una protesta pacífica en el contexto de las movilizaciones sociales como consecuencia del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción del poder de Dina Boluarte. Eh, Hace esta performance que tú has comentado, se difunde este hecho, comienzan a sindicarlo, señalarlo como una suerte de ultraje a los símbolos patrios, y como consecuencia de ello el Ministerio Público decide denunciarla por el delito de ultraje a los símbolos patrios y se le abre un proceso penal por ese mencionado delito. Eh, el Poder Judicial llamó a juicio oral el 25 de abril, ¿no es cierto? Ahí nosotros hemos ingresado a la defensa Leonor, bajo la tesis de defensa de que, si bien es cierto, Leonor desarrolla una performance, una intervención artística en la que utiliza como un elemento de utilería una bandera, pero había un elemento que en ningún momento del proceso judicial había sido considerado ni por el Ministerio Público y el Poder Judicial, que es justamente el contexto, Jorge. Tú lo Ujú. has comentado como un dato absolutamente relevante. Ese elemento no aparecía en el proceso judicial y daba cuenta de que la decisión de Leonor Estrada de supuestamente maltratar la bandera era una decisión individual fuera de todo contexto político, social o de carácter institucional. Y me parece que si uno toma de una manera los acontecimientos y no lo hace de la forma y circunstancias en que ocurrieron, efectivamente terminas incurriendo en una grave equivocación, que creo que es la que llevó al Ministerio Público y al propio Poder Judicial a llegar hasta estas circunstancias, de haber procesado penalmente a un Claro. artista por una intervención artística. Ahora, y el propio hecho de que la fiscalía, en este caso, durante las etapas digamos, precedieron a lo que fue el juicio oral, no dio o no quiso dar argumentos, por lo menos, o alcances respecto a cuál era el motivo real, en qué se fundaba esta acusación que finalmente llegó a los tribunales, ¿no?
Mira, una de las cosas que me ha sorprendido es la actuación de la Fiscalía, ¿no? Mm, Una actuación en realidad entre lamentable y deficiente, ¿no? Inclusive, digamos, tú que eres periodista de larga trayectoria, Jorge, sabes que las acusaciones en los últimos tiempos son kilométricas, de claro. cientos de hojas. Bueno, esta acusación tiene 4 líneas. Cuatro Cuatro líneas, líneas. no, no te miento, es 4 líneas en un documento, en un papel de 5 páginas que hace referencia a cuál es el hecho que se le está imputando. Ya cuando vimos eso dijimos, oye, acá hay un asunto en el que la Fiscalía no ha terminado de construir un acontecimiento. Y otra constatación que hicimos es que efectivamente el tema del contexto de dónde, por qué y en qué circunstancias habían ocurrido los hechos no aparecía por ningún lugar. O sea, Por lo digamos que el tanto, asunto mismo de la acusación era solamente el hecho del, como tal, el maltrato a los símbolos patrios, en este caso la bandera, nada más. la acusación dice, la señora Leonor Estrada llegó al Parque Kennedy, lanzó la bandera al suelo y comenzó a saltar y pisotear la bandera y se retiró. Punto. Ya, claro, eso parece un acto inclusive un tanto desquiciado. Pero si a ese acto lo contextualizas en el sentido de lo que dijo la propia Leonor en el juicio, yo vivo fuera del país, pero cuando he llegado me encuentro con una situación en la que se están matando personas, en la que se están reclamando a una autoridad, ¿no es cierto?, estos hechos. Y esa autoridad se muestra insensible con la vida de la gente, con los derechos y con la dignidad de un pueblo. Y ella dice, yo como artista decido intervenir y creo un personaje, que es el que tú has Claro, mencionado, Pina Balearte. Pero además dice, ese personaje yo lo doto de un guión. Yo lo doto de una utilería, de ciertos movimientos. Es una presentación artística en sí. No es que llegó, se le ocurrió y lo primero que se le cruzó por la cabeza lo hizo, digamos. claro, Creo que una de las cosas que logramos introducir en el juicio es justamente ese quehacer del artista, de cómo se produce un personaje. Y hasta el momento de señalar, como lo señaló Leonor, de que quien pisotea la bandera es Pina Balearte, ¿no es cierto? Pero como una expresión no de un supuesto desprecio de Leonor Estrada sobre el claro. símbolo patrio, Es sino una, como una forma de dar cuenta de que ese personaje al que ella estaba representando estaba deshonrando la nación, los derechos de la gente, claro. y eso se trataba de sintetizar o caracterizar en la bandera que desde todo punto de vista es un símbolo de unidad en todas las naciones. Claro, aparentemente digo, no se entiende realmente la dimensión, la esencia de la expresión artística como tal. En este caso Exacto. hablamos de Lola Estrada. Y digo aparentemente porque no sé si no se entiende realmente o no lo quieren entender. O Mira, digamos que yo con creo que todo el entendimiento que puedan tener, hay una suerte de lo hacen de todas maneras para conjugación de generar un ambas escarmiento. cosas, ¿no? No se quiere entender, pero también me parece que no lo entienden, ¿no? Tengo la impresión que, por ejemplo, el fiscal y la abogada del Ministerio de Defensa, me parece que hasta el último momento no tuvieron una real comprensión de los hechos, ¿no? Me llama mucho la actuación, mucho la atención la actuación de la Fiscalía, porque, digamos, la Fiscalía en medio del juicio, le presentó la tercera denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte por los crímenes en las protestas. Y esa misma institución está persiguiendo a un artista por hacer aquello que la fiscalía está denunciando como delitos particularmente graves, ¿no? Esa parte yo no la logro entender, te soy sincero. Pero Contradictorio. lo que sí hemos entendido es que los hechos relacionados a actos de protesta, a ejercicio de la libertad de expresión, tienen que tener un nivel de ponderación, que creo que es el nivel de ponderación que el día de hoy ha declarado el juez del juzgado penal unipersonal de Lima, que es el que estaba a cargo del juicio y el que ha emitido la sentencia el día de hoy, ¿no? ¿Mm? Justamente el juez utiliza una frase y dice, frente a la tesis acusatoria del Ministerio Público, la tesis de la defensa de que esto se produjo en el contexto de las protestas, además dice, no necesitamos probar eso porque es un dato de público conocimiento, dice, Claro. da una explicación coherente, ¿no es cierto?, a los sucesos que han sido explicados con detalle, señala, por parte de Leonor Estrada en el curso Ujú. de su interrogatorio. Por lo tanto, el elemento contextual termina siendo un elemento muy importante, pero además el juez dice, ojo que a esto tiene que también ser interpretado en el marco de el ejercicio de un derecho a la protesta pacífica, Claro. sin duda alguna. Además, da un elemento que Leonor señaló. Cuando le pregunté, Leonor, cuando tú hiciste tu intervención artística, ¿había policías? Digo, había un montón de policías. Ya, por lo tanto, hay que entender que su intervención fue estrictamente pacífica,
sin duda, pública además, este, y que además significó el ejercicio de su libertad de expresión. claro. Esos elementos le permiten al juez tener otro nivel de comprensión completamente diferente al caso que la fiscalía había presentado pésimamente, ¿no? Ahora, doctor, el caso de Lola Estrada, si bien es cierto, ha terminado con un final, en realidad premonitorio para aquellos que entiendan de qué se trata el arte o la expresión artística o la expresión en general, la libertad Correcto, de es opinión en correcto, un Jorge. país, no es el único caso en el sentido de este tratamiento que se le está dando al arte como tal, como expresión artística, como mecanismo de interpelar situaciones, contextos, Sí, digamos, regímenes sí, sí, dictatoriales, autoritarios en general. Hemos visto el caso, sí, por ejemplo, de Juan Acevedo, que no se le permitió, el caricaturista Juan Acevedo, sí, sí, no sí, se le permitió un homenaje, un evento que se iba a desarrollar. La muerte de Nicolás Lleroy, personaje fundamental, por ejemplo, de la sátira política en nuestro país, tampoco se le permitió, a pesar de que la familia estuvo pidiendo que sus funerales fueran el museo. Museo de la Nación, tampoco se le permitió. Y así hay innumerables episodios Sí, que se han dado que tienen lamentablemente, relación con un contexto de censura al arte y en general a la libertad de expresión como tal. totalmente, totalmente de acuerdo con tus consideraciones, Jorge. Ahora, esos actos y esas decisiones me parece que fundamentalmente las que he mencionado provienen del Poder Ejecutivo, ¿no? Ujú. Esta es una decisión judicial que no sé si va a marcar va a marcar un referente en la interpretación, ¿no es cierto?, de la intervención de artistas o las intervenciones artísticas en el marco de las protestas. Como mencioné en nuestras defensas, le dije, señor juez, digamos, Leonor Estrada no es la primera persona que hace intervenciones artísticas en Claro, protestas y tampoco la primera vez que se utilizan las banderas. Hice remembranza de el lavado de la bandera claro. o las banderas negras y blancas que se han utilizado recurrentemente Y, desde diciembre, y enero, que febrero últimamente no se del año permitían las 23. banderas negras, ¿no? Una situación Exactamente, totalmente digamos. Por lo tanto, inaudita. eh, creo que, como te vuelvo a decir, no sé si esta sentencia marque un referente, ojalá que Ojalá. sí, pero por lo menos creo que las consideraciones que hoy día por la mañana hemos escuchado de parte del juez, a mí me permiten asegurar de que hay una interpretación diferente desde el sistema de justicia, ¿no es cierto? En el sentido de en la ponderación y en la valoración de las cosas que hacen los jueces, la expresión, la libertad de expresión, que en este caso es una libertad de expresión artística, y el derecho a la protesta y la conjugación de esos dos derechos son los que se deben imponer, porque en algún momento dijeron efectivamente, mira, aparentemente hay un acto de maltrato a un símbolo patrio, Claro. pero dicen, eso no sería, no podría ser suficiente para imponer o determinar una responsabilidad, porque también hay que ver en qué contexto y si es que de verdad la persona tuvo una voluntad de lesionar los símbolos patrios. Y es ahí que la sentencia toma un curso completamente diferente, incorpora los elementos de carácter contextual, incorpora el elemento de derecho a ejercicio del derecho a la protesta, incorpora libertad, ejercicio de la libertad de expresión artístico y por lo tanto la conclusión cae por su propio peso y dice, aquí no hay ningún delito, aquí hay ejercicio de derechos Sin constitucionales duda. en el contexto señalado, ¿no? Pero digamos que vamos al hecho mismo de tener que involucrar, obligar a una persona, en este caso Lola Estrada, pudo haber sido cualquier otra persona, Sí, este, sí, en un proceso que toma sí, tiempo, sí, que, sí, sí, que claro. definitivamente Mira, preocupa personalmente, porque uno puede decir, estoy metido en este no, mira, problemón y finalmente puedo obviamente terminar en la cárcel, ¿no? Es He amedrentante. estado he estado conversando con Leonor los últimos 2 meses y medio y claro, el día martes que se leyó el adelante de fallo, Leonor me lanzó una frase que de alguna manera me alegró mucho. Dice, hoy día voy a dormir tranquila, ¿no? Lo que significaba, lo que yo percibía que era la tremenda preocupación que Leonor tenía. Pero porque además, Jorge, no sé si tú conoces, pero Leonor venía de un juicio que se había quebrado, se había suspendido el año pasado, en el que lamentablemente terminó con una orden de detención, de una manera absolutamente indebida, pero venía con una orden de detención que recién en el mes de marzo de este año se ha levantado. Por lo tanto, digamos, es cierto, hoy, 23 de mayo, nos alegramos y porque tenemos una decisión justa y bien fundamentada, pero claro, hay un trance personal Sin que duda. Leonor Estrada ha tenido que pasar, Ujú. que no ha debido de pasar. Yo desde el momento que conocí el caso le dije, Leonor, ¿qué haces procesada? ¿No es cierto?
visto desde un punto de vista de racionalidad jurídica. ¿Qué haces? Procesada. Claro, pero el dato es que me busca porque está procesada, justamente, ¿no es cierto? Ya, eso no debería ocurrir, Jorge. No debería ocurrir en una democracia, no debería estar el sistema de justicia como que apretando a los artistas y un poco persignándonos a ver si nos encontramos con un juez como el que ha resuelto el día de hoy, con un magnífico criterio de interpretación y una línea clarísima de derechos humanos. Claro, Este, usted mismo ha dicho, ¿no? En una democracia, digamos, idealmente no sucede este tipo de cosas, pero no, bueno, no, no, no. sinceramente no estamos en democracia en este momento, por lo menos no en una plena Sí, democracia, es así que correcto, es correcto, puede sí, pasar cualquier cosa como el caso de Lola. Doctor, ya para culminar, para ir culminando, aprovechando este comentario que usted ha señalado cuando Lola Estrada lo contacta para ver cómo podía usted también apoyar y seguir el caso en el que estaba involucrada, se ha dado en abril, si mal no recuerdo, se ha promulgado por parte del Ejecutivo esta ley, ¿no? Considerada la ley anti-ONG o la ley APSI, que sí, para los que le impulsaron del Congreso de la República era una manera, entre comillas, de transparentar los gastos o bueno, el financiamiento, pero era algo que se daba ya desde el propio APSI. exacto. Em, y precisamente uno de los, digamos, fundamentos de aquellas personas que estaban en contra de esta ley promulgada ya en el Ejecutivo es que se cercena el derecho, la posibilidad de que personas que no tienen, por ejemplo, recursos, como en el caso, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales u otros más, que son de repente poblaciones quechohablantes, que viven lejos de la capital o tantas cosas más, puedan acudir a ONGs que Sí, finalmente ven, revisan, ayudan, apoyan en casos, por ejemplo, de derechos humanos. es Y en correcto. esta ley podría ahorcar o ahorcan definitivamente esta posibilidad. ¿Cómo lo ve Mira, usted? O sea, de casos como hecho, este, como el de Lola Estrada o cualquier otro caso que involucre este tipo de hechos, mira, se ven afectados finalmente. el caso de Leonor podría estar inmerso dentro de las prohibiciones de la ley, porque claro, la ley prohíbe litigar contra el Estado. Bueno, aquí hemos estado litigando contra el Ministerio de Defensa. Es el Estado, ¿no es cierto? Ya, ha terminado. Pero la norma tiene probablemente uno de los aspectos más dañinos e inconstitucionales, es justamente esta prohibición de que las organizaciones no gubernamentales no pueden litigar contra el Estado utilizando fondos de la cooperación internacional. Ergo, no podemos litigar en materia de derechos humanos en los que se litiga contra el Estado, ¿no es cierto? Sea en el ámbito internacional, mucho más claramente, o sea en el ámbito interno cuando el Estado es señalado como tercero civil responsable. Bueno, hay una prohibición y dice, si es que se incumple esa prohibición, vamos a ser sancionados económicamente. Ya, eso es, mira, simplemente inaceptable. Ya no quiero utilizar términos de constitucionalidad o no, hablo de irracionalidad. El Estado no puede quitarle los abogados que las víctimas han escogido que sean sus Claro. abogados. Mientras tanto, la Presidenta de la República, como creo que el día de hoy publica el semanario Gilero en sus 13, paga cifras de verdad importantes a sus abogados, inclusive por temas de derechos humanos. Es irracional, Jorge, es verdaderamente irracional. Nosotros hemos presentado ya una acción de amparo por esa disposición, Ujú. pero tampoco, como así, Leonor Estrada no ha debido llegar a un proceso penal, no deberíamos estar litigando ese tipo de cosas, porque me parece que estamos reduciendo, degradando las condiciones elementales de un régimen democrático al punto de quitarle a los abogados, a las víctimas cuyas defensas no le cuestan un cobre al Estado, no puedes tener esas acciones. Pero el dato concreto es que la ley está vigente hace 5 semanas y que pronto saldrá un reglamento que seguramente va a decir que va a ajustar un poco las clavijas a las ONGs porque bajo el argumento de decir están utilizando dinero de la cooperación Claro. internacional para litigar contra el Estado. Ahora, Y la algunos cosa casos se va ya a empeorar. relacionados a violación de derechos humanos que actualmente de repente están siendo o apoyados, en fin, en temas de defensa, ¿también se podrían ver afectados o esta ley, digamos, como en toda ley, va desde su promulgación hacia adelante? ¿Cómo funciona el caso de temas que ya están viéndose en el Poder Judicial o en la Fiscalía, por ejemplo? Mira, nosotros tenemos la interpretación de que esa norma va, sí, es cierto, el APSI dice que todavía no se aplica, ¿no es cierto? Porque están esperando una reglamentación, pero el reglamento no puede decir algo distinto que la ley. Y la ley dice que hay una prohibición de litigio contra el Estado utilizando fondos de la cooperación internacional.
Ya, esa Terrible. situación se va a mantener tal cual dentro de un mes o 2 meses que salga el reglamento y por lo tanto en ese momento le van a decir a las ONGs, a ver, ¿qué casos tienes contra el Estado y qué recursos estás utilizando para ejecutar este tipo de acciones? Si es fondos de la cooperación internacional, automáticamente estamos incursos en faltas graves y faltas muy graves que pueden ser sancionadas económicamente. Qué Es una terrible. trampa, ¿no es cierto? No solamente es inconstitucional, sino es una trampa que desde nuestro punto de vista básicamente apunta a una disolución de facto de las ONGs. Sin duda. Porque como tú sabes, Jorge, se ha aumentado las sanciones económicas, multas, de 50 UITs, que ya es bastante, a 500 UITs, que es más de 2,5 millones de Impagable. soles. Ninguna ONG va a poder pagar eso. Sin duda. Por eso decimos, es una disolución de facto. Y demuestra, digamos, esta vena de ensañamiento de este régimen, pero sobre todo de aquellos que impulsaron la ley y de estos sectores políticos que Es definitivamente correcto, le tienen sí, terror a la memoria o, en fin, o sí, que finalmente se logre una justicia plena y real para aquellas víctimas del propio Estado, lamentablemente, pues, ¿no? Porque hay casos que son, es así, sinceramente, es así. ahí, que están presentes y que no se pueden finalmente procesar ni continuar en búsqueda de la justicia, porque hay una serie de trabas y en fin, y esto precisamente va a poner, sin duda, como usted señala, esta soga al cuello, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Bien, hemos decidido, junto con otras organizaciones, litigar. muy bien. Esa es nuestra alternativa. Y si no terminamos bien acá, bueno, optaremos por la vía internacional, que creo que es la que además, como tú sabes, ya ha habido pronunciamiento, no tanto de la Comisión y la Claro. semana pasada a través nada menos que una resolución de la Corte Interamericana, ¿no? Bien, doctor Rivera, solamente para culminar, ya la ultimita ya, Sí, ya no tiene que ver con este tema, pero relacionado, digamos, a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? La subcomisión de cuestiones constitucionales finalmente emitió un informe sobre el caso Rolex, ¿no? sí, Y el Pleno ya, entiendo, ha desestimado bueno, digamos, denuncia. eh, claro, esta decisión de poder avanzar con la investigación. O en fin, ¿qué Sí. le parece esto, no? Porque es algo raro, Mira, ¿no? El tema de quienes apoyan finalmente a Boluarte en a este momento. Boluarte. Mira, no me extraña, no me extraña. Si bien es cierto, el Ministerio Público ha terminado de completar una lista larga de denuncias constitucionales, pero, y también, si bien es cierto, en los últimos meses, las últimas semanas, los últimos días, hay una suerte de que los grupos políticos que han venido apoyando decididamente a Boluarte desde diciembre Mm, del 22 están buscando desmarcarse, porque evidentemente Boluarte huele mal, ¿no es cierto? Y aparecer como los que sostienen el gobierno de Boluarte, me parece que ya no es una buena inversión, sobre todo cuando tenemos elecciones a puertas. ujú, Pero aún así, me parece que ellos no han tomado la decisión de liberarse definitivamente de Boluarte. Y el camino, cuando hay una denuncia constitucional, es protegerla. No me llama la atención, te soy claro. sincero, no me llama la atención, ¿no? Por hechos más graves, como por ejemplo las denuncias constitucionales por las muertes en las protestas, Mm, el Congreso también tomó una decisión de blindarla. Creo que va a ser un poco el ritmo de las cosas, porque además creo que el mensaje del Congreso es, mira, Boluarte, tú sigues en el poder gracias a nosotros, por nosotros. todavía. Y creo que eso va a terminar de consolidar mucho más este nivel de sometimiento que tiene Boluarte el Congreso de la República, que ya es francamente escandaloso, pero que seguramente va a persistir porque Boluarte debe estar, supongo que infinitamente agradecida que le permitan seguir viajando por el mundo, ¿no? Bueno, autor, ojalá que los tiempos puedan cambiar. La historia de los últimos Ah, 30 años, bueno, así lo acredita, ¿no? Los que están sí, arriba finalmente van a caer y el poder es efímero finalmente. Así que, bueno, vamos a ver sí, qué es sí, lo que sí. sucede en el caso de Boluarte y aquellos que Boluarte va a ahora, ser un gran ejemplo. bueno, y Así, aquellos que ahora la apoyan. Doctor por Carlos Rivera, supuesto. muchísimas gracias por haber A ti, estado con Jorge, nosotros. un gusto, Agradecido desde gusto como Políticamente siempre. Insurrectos. Un abrazo, Ok. muy amable. Gracias.